recordar un poco sobre el libro, de qué se trata, qué es lo que llevamos, para poder entrar a la sección de hoy, que es el capítulo 2. Por una sencilla razón, porque la sección que vamos a estudiar hoy es lo máximo o el clímax de todo el transcurso que lleva el escritor, explicando y exponiendo la superioridad de Cristo. Él comienza con lo menos y termina con lo más. Y eso era una costumbre judía de aquella época, de que siempre cuando iban a dar algún argumento o iban a escribir o dar una exposición de algún tema, siempre comenzaba, o un comparativo como estaba hoy explicando Alonso, empezaba con lo menos y terminaba con lo más. Y es el desarrollo del libro de Hebreos. Y veíamos en el capítulo 1 que el libro de Hebreos lo que me marca es la superioridad de Cristo en todo, su superioridad en todo. Y estábamos viendo cómo el escritor en los primeros versículos nos mostraba por qué Cristo es superior. Y veíamos primero que coloca que Él es la palabra de Dios, ¿sí? Que Él es el mismo Dios, que tiene la misma imagen, la misma sustancia de Dios, que por medio de Él creó todas las cosas, o sea que no hay alguien más superior que Cristo, que no lo hay, por una sencilla razón, porque es Dios. Y del versículo 4 en adelante, que lo vimos el jueves, hasta el versículo 14, veíamos argumento tras argumento por qué Cristo es superior a los ángeles. Y lo interesante es, ¿pero por qué los ángeles? Y veíamos que se estaba levantando una secta bien peligrosa en aquella época, donde le estaban dando esa alabanza a los ángeles y le estaban colocándole como mayor superioridad a los ángeles que al Mesías. Y decían que los ángeles tenían como mayor rango o mayor posición que el mismo Mesías. Y lo que hace el escritor de Hebreos es colocar argumento tras argumento, decir, no, Cristo es superior. Y veíamos que es superior porque heredó un nombre que es más excelente que cualquier nombre. Veíamos que es superior porque su esencia no la tiene sino solo Él, que es Hijo y es Dios. Veíamos que es superior a los ángeles porque el Padre demanda que lo adoren los ángeles. No solamente demanda que lo adoren los hombres, sino que también lo adoren los ángeles. Y veíamos que esa demanda es desde que lo introdujo al tiempo. Desde la que Cristo encarna y Cristo nace, vemos que los ángeles adoran. Y es una orden de Dios directamente. Veíamos que Cristo es superior a los ángeles porque sencillamente Él es Rey soberano y tiene su trono de justicia. Veíamos que Cristo es superior a los ángeles porque a nadie dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Veíamos que Cristo es superior a los ángeles porque sencillamente Dios, al único que le ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que coloque a todos tus enemigos por estrado de tus pies, es a Cristo. Y es interesante estos argumentos porque si no lo tuviéramos, quedaríamos perdidos en esta sección que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Y vamos a leer capítulo 2 y vamos a estudiar, si Dios nos lo permite, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Si no me alcanza el tiempo, no se preocupe, tenemos tiempo suficiente, pero aspiro que alcance a exponer estos 4 versículos. Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Acompáñenme en una oración para iniciar. Señor, una vez más nos presentamos ante ti y me presento ante ti, Señor,
como este siervo débil, un siervo, Señor, que necesita de ti todo el tiempo. Y sé, Señor, que soy un instrumento en tus manos, que tú usas, Señor. Y te pido, Señor, que me uses en la mañana de hoy para la exposición de tu palabra, a fin de que esa palabra que se va a predicar sea conforme a tu voluntad y no la mía. Seas tú, Señor, llevando esa palabra a los corazones de cada uno de mis hermanos en la fe, para que seamos edificados en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En el cristianismo de hoy en día, lastimosamente, estamos viendo que hay una posición muy quieta o muy estática, de que simplemente se basa por cumplir ciertos requisitos y ya. Y lo más interesante es que cree que su vida o su salvación depende solo porque asiste a una iglesia cristiana. Y lastimosamente colocan una posición muy quieta frente a la fe, muy estática frente a la fe. Y si nos acordamos de estos 4 versículos que acabamos de leer, no hay una fe estática. Yo no puedo decir, bueno, ya hasta aquí llegué, yo no necesito de más, estoy bien, ya soy salvo, una vez salvo, siempre salvo, y ya. Sino que lo que me debe llevar como cristiano, y más con lo que vamos a estudiar la mañana de hoy, es acercarme cada día más al Señor. Porque o me acerco cada día más al Señor, o me alejo cada día más del Señor. Entonces, he titulado la predicación de la mañana de hoy, una fe no estática. No puedes tener una fe estática, no la puedes tener. La fe es dinámica. O te acercas o te alejas. Y vamos a ver que no necesitas de un momento a otro alejarte, decir ya no más, sino que vas poco a poco. O te vas acercando también poco a poco. Entremos en materia, ya que tuvimos una buena reflexión esta mañana. Versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El escritor de Hebreos inicia este capítulo con un conector bien interesante y es por tanto. Acaba de dar una exposición magistral de por qué Cristo es superior a los ángeles, ¿cierto? Y nos acaba de decir toda la superioridad de Cristo, y lo más es que remata diciendo que Cristo ahora está sentado a la diestra de Dios, y que hace descansando mientras su Padre coloca a todos los enemigos por estrado de sus pies, ¿cierto? Y teniendo esa exposición tan magistral dice ahora, por tanto, o esté atento, o ponga atención a lo que sigue. ¿Qué? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y aquí es bien interesante porque lo que está iniciando es una exhortación hacia los hermanos hebreos. Acordémonos que los hebreos lo que querían era que volver atrás. Por eso la persecución, por todos los sufrimientos que estaba causando. Es más, tenían la persecución de los mismos judíos que se estaban levantando en esta secta. Pero, ¿qué le dice? No retrocedan. Es una exhortación de ánimo y le dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Yo sé que todos aquí somos diligentes en nuestras labores, que todos aquí cumplimos ciertos requisitos o ciertos deberes en el diario vivir y somos muy diligentes en todo el desarrollo de ese diario vivir. Ahora, lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos es, mira, sea aún más diligente. O como lo está enseñando la unidad en espíritu, excelente. Tienes una perla, ve a ella. O sea, no te quedes simplemente en lo que ya sabes, en lo que ya conoces, en lo que presupones que es tu vida cristiana, sino que cada día esté más pilas o esté más atento en acercarte al Señor.
Y es lo que el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos deja muy claro. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios ¿que qué? Buenos días. ¿No se acuerdan? Romanos capítulo 12. Vayamos allá. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Vea, ahora atendamos con más diligencia, o sea, más diligente en estar atento, en cada día acercarte más al Señor, de las cosas que hemos oído. Todos aquí hemos oído de las Sagradas Escrituras, todos, sin excepción alguna. Y es más, dice la Biblia que de la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y todo el mensaje de las Sagradas Escrituras se basa en una sola cosa: el plan de salvación o el plan de redención. No hay otro mensaje, sino a través de toda la Escritura, toda la historia bíblica está en el plan de salvación. Entonces, ese mensaje que hemos oído y que hemos estado aprendiendo desde niños, ¿qué dice el escritor de Hebreos? Que con más diligencia atendamos a estas cosas. Ya que Jesús es superior a los ángeles, y ya que toda la escritura se basa en la obra de Cristo, pues ¿qué dice? Esté atento. O te acercas o te alejas. Pero es una exhortación que está animando a la audiencia del escritor de Hebreos ¿a qué? A acercarse. Dice, mira, la tienes ahí al frente. Ahí está todo lo que hemos oído. Ahí tienes la perla. Ahí tienes el mensaje de salvación. ¿Qué haga? Acérquese diligentemente. Esté atento. No descuide esta perla que le ha dado. ¿Por qué razón? Sigue el versículo 1. Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos delicemos. No sea que nos delicemos. Y es bien interesante cómo termina el versículo 1. Con la palabra que termina el versículo 1. Hoy voy a necesitar la otra versión, entonces Amor y Puyo estén bien pilas. Amor, me colaboras con el versículo 1 y Puyo también. Hebreo 2.1. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, No sea que nos desviemos de ella. Gracias, Alonso. Dice, por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado para que no estemos a la deriva. Gracias. Es bien interesante porque cada vez que nosotros como que somos apáticos al mensaje que hemos oído y no prestamos atención y no nos acercamos cada día más a él, pues ¿qué va a pasar? Nos vamos a desviar. Y cuando utiliza la palabra que nos delicemos o nos delicemos, esa palabra deslizar, la idea de aquí, de esta palabra, es de una embarcación. De una embarcación. Que la dejan a la deriva. ¿Qué pasa cuando un barco lo dejan a la deriva? No sabe para dónde va, coge de un lado para otro. Es más, puede venir olas y lo pueden hasta hundir. Se pierde. Y si no hay quien lleve un rumbo fijo, pues sencillamente su final va a ser inesperado. No se sabe cuál va a ser, ¿cierto? Entonces, lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos es, mirad, en vez de ser ese barco a la deriva, esté firme en el evangelio que has escuchado. Ten un puerto seguro. No dejes tu vida simplemente a lo que tú crees, presupones, sino que tu vida esté cada vez firme a la exhortación de la misma escritura. ¿Para qué? Para que no deslices, para que no naufragues, para que no estés de un lado a otro, sino que puedas tener un puerto seguro, un amarre seguro, puedas soltar el ancla en la parte segura, que es Cristo. Versículo 2. Porque si la palabra dicha
por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y vamos a dejarlo hasta ahí. Alonso, versículo 2. Recuerden que Dios confirmó la enseñanza que dio por medio de los ángeles y que la gente fue castigada cada vez que la desobedecía. Gracias. Aquí es chévere. Porque les dije al comienzo y les dije el jueves que se estaba levantando una secta que estaba adorando a los ángeles y creían que ellos tenían superioridad más que Cristo. Y aquí lo que estás diciendo es, mire, ellos creen esto, y es más, los judíos tenían el conocimiento y creían en los ángeles como mensajeros de Dios. Aún, aquí lo que está haciendo referencia es cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios. El jueves alguien me decía que estaba después, le dije, no, esto viene de Moisés. Cuando Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, y ahorita vamos a soportarlo bíblicamente, la ley fue entregada a Moisés, ¿es por medio de quién? De ángeles. La ley fue entregada a Moisés por medio de ángeles. Entonces es ahí cuando dice, listo, cuando la palabra de Dios fue entregada por medio de los ángeles, y si alguien era desobediente a esa ley, recibía justa retribución, ¿cuánto más cree que el que menosprecia este mensaje? Para eso está Hechos capítulo 7, versículos 37 y 38. Vayamos allá. Hechos capítulo 7, versículos 37 y 38. Los pongo en contexto de Hechos 7. Hechos 7 es el discurso de Esteban, el discurso magistral de Esteban, en el cual lo que hace Esteban es recordarle a los judíos y a la audiencia todo lo que el Señor había hecho a través de toda la historia judía, ¿cierto? Y llega al versículo 37 y 38, donde lo que va a explicar es la entrega de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Dice la palabra de Dios, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Entonces, este pasaje es bien interesante porque los judíos lo tenían claro. Ellos sabían que la ley había sido entregada por medio de ¿quién? Los ángeles. Por tal razón, ellos estaban tomando a los ángeles como a un ser superior. Y por eso el escritor de Hebreos tiene que quitar ese chip de los judíos y decirle, vea, superior Cristo. Sí, la ley fue entregada por medio de los ángeles, pero es que ellos simplemente son mensajeros de Dios. Y lo vimos el jueves, que una y otra vez lo que nos muestra el escritor de Hebreos es que los ángeles sí, son reales, sirven, pero sirven como mensajeros de Dios. Y aquí vuelve y lo argumenta, listo, la ley fue entregada por medio de los ángeles, pero superior es ¿quién? Es el que cumple esa ley. Volvamos a Hebreos. Bueno, otra cita que lo refuerza es lo que están tomando apuntes, si quieren buscarla en sus casas. Gálatas capítulo 3, versículo 19. También lo soporta. También en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Deuteronomio 33, versículo 1 y 2, también lo soporta. Para los que quieran tomar apuntes, pueden hacerlo. Pero, y volvamos a Hebreos capítulo 2. Pero ahora, Dios hace nuevamente la comparación. Dice, listo, los judíos la ley fue entregada por medio de los ángeles. Y muchos de la congregación de Israel estaba en la parte de abajo del monte Sinaí, ¿cierto? Esperando que bajara Moisés. Pero, ¿qué pasó con Moisés? Se demoró un poco. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se enloquecieron, se desviaron, le dijeron a los dioses. Y Aarón les construyó el becerro de oro.
Y ellos estaban adorando a ese becerro como si ese becerro lo hubiera liberado de la esclavitud de Egipto. Y lo más interesante es que baja Moisés con la ley de Dios y ¿qué hace? La rompe, pero ¿qué pasa con el pueblo? Recibe una justa retribución por su mal proceder. Por su mal proceder. Porque si nos acordamos un poco, el Éxodo lo que está mostrando es cómo Dios rescata a ese pueblo en esclavitud. Y no solamente lo rescata físicamente, sino que cómo lo rescata también espiritualmente. Y todo el tiempo el Señor les está dando su ley, les está transmitiendo su enseñanza, les está mostrando todo lo que Él hace por ellos, su poder. Y el pueblo simplemente en cualquier momento busca es desviarse del Señor. Pues al recibir el mensaje y al recibir la ley, pues no tenía más excusa y recibía su justa retribución. ¿Qué pasaba cada vez que se incumplía la ley? Muerte. Eso era. Si alguien era visto en incumplimiento de la ley, esa persona debería morir. Por boca de 2 o 3 testigos, la persona moría. Eso era el final de esa persona. Y uno dice, duro. Ahora, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuando iniciamos el libro de Hebreos, los primeros versículos decíamos y comprobamos que todo lo del Antiguo Testamento era ¿qué? Sombra de lo porvenir, ¿cierto? Y veíamos que toda esa ley era sombra de lo porvenir. Todo ese sistema sacrificial era sombra de lo porvenir. Y que todo llega al clímax ¿en quién? En Jesús. Cuando Jesús nace y crece, vemos el desarrollo del cumplimiento de la ley a la perfección. Varón sin pecado, sin mancha alguna. Y no solamente vemos que cumple la ley a la perfección, sino que lleva nuestros pecados a la cruz. Vemos una exaltación de Cristo estando en el cielo, pero Él se humilla a sí mismo bajando a la tierra, y en su humillación lo que hace es vivir una vida santa, sin pecado alguno, sin deshonrar a su Padre, pero al mismo tiempo al morir en la cruz carga con todos nuestros pecados y la justa ira de Dios cae sobre Él. ¿Por qué hizo eso? Pues sencillamente para que ustedes y yo tuviéramos acceso nuevamente al Padre y que tuviéramos una familia con Él. Ahora sí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay excusa. No hay excusa. Y aquí cuando el escritor utiliza la palabra descuidar, si descuidamos, toma una ilustración bien interesante. Y es nuevamente la embarcación. Acordémonos que en ese tiempo no había aviones, pero se había barcos. Y la embarcación, el capitán, el que navega, no sé cómo se llama, capitán, gracias. Cuando va a dirigirse a un rumbo, él tiene sus coordenadas, él tiene todo el sistema ya listo para poder navegar por el mar, ¿cierto? ¿Qué pasa si él en el transcurso de su viaje simplemente desvía unos pocos grados de su nave, en su trayectoria? ¿A dónde va a terminar? A otro lado totalmente diferente, ¿cierto? O por un pequeño descuido no se dio cuenta que el timón le volteó un poco. ¿A dónde terminará? A otro lado totalmente diferente. Es la misma forma que aquí está diciendo el escritor. Dice el escritor de Hebreos, mira, es que no es necesario que, por ejemplo, Alonso, vuelve y lo cojo de ejemplo, se levante el día de hoy y diga, yo ya no quiero ser más cristiano. Ya, no.
sino que en el transcurso de nuestras vidas, cuando nos descuidamos de esta fe que se nos ha sido dada, empezamos a desviarnos poco a poco, que cuando ya nos demos cuenta, estamos en otro lugar totalmente diferente, haciendo cosas totalmente diferentes a lo que nos manda el Señor. Esto no es de un abrir y cerrar de ojos, sino esto es de un descuido en el transcurso de nuestras vidas. Hoy no leo. ¿Qué pecado es hoy no leer? ¿Cierto? Pues un día que no lea, leo todos los días, que un día que no lea, pues eso no pasa nada. Esas pequeñas acciones son los que van causando ese descuido. Y esa pequeña acción lleva a otra y a otra, que cuando nos demos cuenta, esa embarcación se perdió. Es ahí donde el escritor de Hebreos lo que dice, versículo 1 es, mire, estén atentos, sean diligentes y estén atentos. Y aquí en el versículo 3 vuelve y nos dice, vean, no descuiden esta salvación, no la descuiden. Pequeñas acciones lo que va a hacer es que a la final va a ser de perdición para su vida. Si los que transgredieron la ley que fue entregada por los ángeles recibieron su justa retribución, ¿cuánto más cree que merecemos los que tenemos un conocimiento de esta salvación tan grande, pero la descuidamos? Yo soy así. Y así me hizo Dios. Y así me voy a morir. Y así se va para el infierno. Así lleve toda su vida asistiendo a la puerta estrecha. Pero el escritor Hebreo es una carta magnífica. Y el escritor lo único que hace es decirle a su audiencia, vea, esté firmes y estén acercándose todo el tiempo al Señor. Porque o se acerca cada día al Señor, o se aleja cada día del Señor. No hay de otra. No hay de otra. Esta salvación es tan grande por 3 argumentos que nos muestra el escritor de Hebreos. Versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Alonso 3 y 4. Sí. Entonces, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido? El Señor la anunció primero y luego los que la escucharon de Él nos confirmaron que era verdad. Dios también la confirmó utilizando señales, maravillas, diferentes milagros y dones que Él distribuyó según su voluntad por medio del Espíritu Santo. Gracias. Esta salvación es tan grande por 3 argumentos que lo vemos en estos 2 versículos. Y son argumentos que uno los ve como sencillos, pero son los argumentos de peso. El primero es versículo 3, después de la pregunta, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Esta salvación es tan grande por su autor. ¿Su autor quién es? Cristo. Cristo. Pero fue anunciada por el Señor. ¿Desde cuándo? Desde Génesis. Desde Génesis. ¿Hacemos un recuento? Si vemos Génesis capítulo 1, capítulo 2 y inicio del capítulo 3, el Señor dice todas sus cosas
y todo lo que hace Dios es bueno y bueno en gran manera, le da las ordenanzas a Adán y a Eva, a nuestros primeros padres, lo coloca dentro del huerto del Edén, pero prestaron atención al que no debía que prestar atención, pecaron, ¿cierto? Y entra el pecado al mundo y tras el pecado la muerte. No hay salvación para ninguno, no hay privilegio para ninguno, todos morimos física y espiritualmente. O sea, no nos creamos de nada, porque todos estamos bajo esa condición. Pero en el mismo capítulo 3, versículo 15, es la primera vez que se anuncia esa salvación, esa gran salvación. Es la primera vez. Y es donde el mismo Padre dice, listo, sí, va a haber alguien que redima a este pueblo. Él lo herirá en el cancañar, pero lo pisará la cabeza. Y sigue el desarrollo y vemos a través de los padres, los patriarcas, toda esa confianza que colocan en el Señor para esa salvación tan grande. Y sigue los profetas, sigue todos los reyes, profetas, sacerdotes, todo el sistema, todo lo que el Señor implementa para mostrar una salvación tan grande. Pero si vemos en el desarrollo de toda la historia de la redención, siempre hay una esperanza en alguien. Y este es el Mesías. Siempre, siempre, desde Génesis hay una esperanza en alguien. Que al comienzo ellos creían que en el desarrollo de la historia esa persona que se iba levantando era esa esperanza, pero se daba cuenta que no era esa esperanza, porque cometía pecado, porque moría también y no resucitaba y solamente daba un alivio por tiempo corto. Y los profetas anuncian este príncipe de paz, y vemos tanto el profeta Isaías, Jeremías, y vemos todos los profetas menores cómo anunciaban a este Mesías. Y es aquí cuando nace el Mesías. Y lo primero que vemos cuando el Mesías nace es que la adoración de los ángeles. La primera escena que vemos, la adoración de los ángeles. Y de ahí vemos toda la adoración siguiente. Pero aún así, si quieres que te queda corto, pues sencillamente ve la obra, muerte, resurrección y exaltación de Cristo. Si quieres argumentos, porque esa salvación es tan grande. Y dice el mismo escritor de Hebreos en el capítulo 10, si alguno tiene por inmunda la sangre de Cristo, no hay más sacrificio para aquella persona. Ya no hay más sacrificio. Sino que ha caído en las manos del Dios vivo. Entonces, la salvación es tan grande, primero porque es anunciada por su mismo autor o su origen, que es Cristo. Segundo, porque fue confirmada por los apóstoles. Vemos que el mismo Cristo, cuando está en su ministerio terrenal, lo que hace una y otra vez es decir, yo soy Dios, yo soy Dios. Y el jueves lo que veíamos era eso, cómo el Señor decía todo el tiempo que Él era Dios, al punto que hasta los fariseos y todos los que lo perseguían y querían matarlo, comprendieron que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios, pero no creyeron. Ahí fue el problema. Pero los que también lo oyeron fueron ¿quiénes? Sus apóstoles. Sus apóstoles. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Comienzan a enseñar, después de que Cristo sube, comienzan a enseñar una y otra vez de manera incansable estas verdades del Evangelio, esta obra de salvación, esta gran salvación a todos, sin importar su propia vida aún. Vuelvo a la reflexión de Alonso, vendieron todo, entregaron todo, se despojaron de todo para seguir a Cristo. Entonces, esta salvación es tan grande porque fue confirmada también por sus apóstoles. Pero no solamente se queda confirmada por sus apóstoles, sino que esta salvación es tan grande porque Dios mismo ratificó esta salvación por medio de señales y prodigios. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, que diciendo que Él era Dios, vimos los milagros que hizo. Que aún el apóstol Juan en el Evangelio dice que si se hubiera escrito todas las obras que Él hubiera hecho, no cabrían en este mundo.
Pero no se queda solo ahí, sino que cuando simples hombres mortales, que fueron sus apóstoles, anunciaban la verdad de Cristo, vemos que esa verdad fue respaldada ¿por quién? Por Dios. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. Pero ¿cómo lo hacía Dios? ¿Cómo testificaba Dios juntamente con ellos esta verdad de salvación? Pues sencillamente con señales y prodigios y diversos milagros. Cada vez que ellos anunciaban la verdad y anunciaba que el Mesías era el Salvador y hacía sus milagros, pues ¿qué hacía el Señor? Los respaldaba. Los respaldaba. Y vemos ese respaldo de Dios en esta gran salvación desde Génesis. Desde Génesis. Milagros tras milagros, señales tras señales, prodigios tras prodigios, que sería una persona muy tonta si no se dan cuenta de que verdaderamente Cristo es el Salvador. Y que nuestra vida debe ser semejante a Cristo. Por eso no puedes tener una posición estática. No la puedes tener. Si verdaderamente eres hijo de Dios, tu fe es dinámica. Todo el tiempo debes estar acercándote a Cristo. Todo el tiempo. Si no, pues déjame decirte que estás en el lugar equivocado. No solamente lo ratificó Dios con señales, prodigios y diversos milagros, sino que también lo hizo por medio del repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y esta última oración la vemos completa en el día de Pentecostés. Y lo que hace el escritor de Hebreos es recordar el día de Pentecostés. Cuando estaban reunidos todos los apóstoles y todos los creyentes y estaban orando y fue derramado sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo. Y al momento que fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo, si nos acordamos un poco, dice que todos comenzaron a predicar y a hablar de acuerdo a los idiomas que debían en aquel momento. Para que ninguno tuviera excusa alguna de decir, no lo sabía. Para que se esparciera la verdad. Y es ahí donde el Espíritu Santo fue repartido y sigue llevando esa verdad. Y vemos que de Pentecostés en adelante, ya cuando Cristo sube, desde Pentecostés en adelante, los ministros del Señor solo se preocupan por una sola cosa. Y es enseñar esta gran salvación. No hay otro mensaje que debemos que predicar. No lo hay. Si quieres escuchar otra cosa, ve a un lugar diferente. Pero aquí solamente se debe enseñar el mensaje de esta gran salvación. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no estamos todo el tiempo enseñando el mensaje de esta gran salvación, pues sencillamente estamos corriendo el riesgo de ¿qué? De deslizarnos. Y si tú y yo esperamos escuchar este mensaje de gran salvación solamente los domingos cuando venimos a la iglesia, o los jueves, los que venimos los jueves, pues sencillamente, y el resto de semana no cogemos nuestras Biblias, no tenemos una comunión con el Señor, pues sencillamente también corremos el riesgo de deslizarnos. Porque no es suficiente. Todo el tiempo. Si pudiéramos resumir toda la historia de la Biblia en una sola frase, la frase sería la historia de la salvación. ¿Ya? La historia de la salvación. En eso se resumiría toda la historia de la Biblia. La historia de la salvación. No hay otro mensaje. No lo hay. Y el escritor de Hebreos lo que está haciendo
con este mensaje, con esta exhortación a la audiencia, no es meterle a ellos miedo, terror, o decirle, vea, que usted puede perder la salvación. No, porque no está hablando de que si gana o pierde la salvación, no lo está haciendo. Lo que está haciendo este pastor, porque es una predicación, es un pastor a la iglesia, es diciéndole, vea, estemos atentos. Es una exhortación de ánimo, estemos atentos. No descuidemos esta gran salvación que se nos ha sido dada. No ocupes tu vida en algo que se va a acabar. No tires tu ancla en algo ilusorio, en algo perecedero, pasajero. Sino que tu ancla esté firme en la salvación que la da Jesús. Jesús es el clímax de todo. Y es lo que está haciendo aquí el autor de Hebreo. Exaltando a Jesús de una forma tan grande que ninguno tenga excusa de decir quién es ese Jesús. Ni que la audiencia tenga excusa de decir, no, mejor me es regresar atrás. Sino por el contrario, está exaltándolo de una forma tan grande y está exaltando su obra, su muerte, su resurrección, su exaltación, a tal punto que la audiencia, en vez de desanimarse de ese Jesús y volver atrás, se anime y siga adelante a ese Jesús. Y ese Jesús que estuvo con este pastor, que estuvo en medio de la tribulación de los hermanos, de la persecución, es el mismo Jesús que está con nosotros. Y es la misma salvación, es la misma gran salvación que se le fue ofrecida a ellos, se nos es ofrecida a nosotros. La misma. Ven a Cristo, en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo, no hay otra. Dijo Alonso, se me fue el tiempo. Conclusiones que podemos sacar de estos versículos. Lo primero es que hay una sola historia que narra la Biblia. Sí, encontramos sucesos, acontecimientos, guerras, exilios, nuevamente regreso a la tierra, encontramos acciones proféticas, encontramos posesiones de reyes, etcétera, etcétera. Pero toda la historia me lleva a una misma narrativa, y es la salvación. Si tú no ves a Cristo, a la obra de Cristo a través de toda la Escritura, pues hermano, te recomiendo que comiences otra vez a leer la Biblia. Ya con esta predicación, ya comiences nuevamente. Porque la Biblia lo único que me muestra es a Cristo, su obra redentora. ¿Qué era lo que Dios ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo? Su Hijo. Lo segundo que podemos concluir es que Jesús es la única esperanza. La única esperanza. Nuevamente, y el capítulo 2 continúa desde el versículo 5 en adelante hablando un poco más de los ángeles, pero exaltando nuevamente a Cristo. Y aquí le llega al corazón de los judíos y le dice, vea, que ustedes colocan la confianza en los ángeles porque sencillamente ellos llevaron la ley. Estás en nada. Porque simplemente fueron mensajeros. Hubo uno que sí la cumplió. Hubo uno que sí murió. Hubo uno que sí resucitó. Hubo uno que sí cargó nuestros pecados. Hubo uno que sí nos unió nuevamente con el Padre. Y ese es Cristo. Por eso solo en Jesús hay esperanza. Nadie más. Al punto que el apóstol Pablo en Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el escritor de Hebreo es lo que dice entre líneas. Lo otro que podemos concluir es que el escritor no está tratando el tema de la salvación, de que ellos puedan ganar o perder la salvación. No lo está tratando.
lo que el escritor está tratando de hacer es una súplica pastoral. Es una súplica pastoral. Él está tratando de utilizar las palabras más fuertes para que su audiencia despierte del error que iba a cometer. Que era regresar atrás, a regresar a la costumbre judaica, al sistema sacrificial, al sistema de ley. Él utiliza expresiones fuertes para que ellos despierten y se den cuenta que no necesita besar la sombra, sino que necesita besar a Cristo. Acercarse a Cristo. Lo que podemos concluir es que estos textos nos ayudan a nosotros a ser responsables en nuestro caminar cristiano. Porque si no estamos caminando todo el tiempo hacia el Señor, déjame decirte que el pecado es destructivo. Y todavía estamos en esta carne. Y todavía el pecado mora en nosotros. Y si no nos acercamos a Dios, lo que nos va a dominar es el pecado y nos va a destruir. Era lo que la urgencia del escritor de Hebreos. Acérquese a Cristo. Y versículo tras versículo que vamos a estar desarrollando de esta carta, vamos a ver esa misma urgencia. Vamos a ver por qué exalta a Cristo. Y es por una sencilla razón, porque solo en Él hay esperanza. Hoy en día, en el cristianismo de hoy en día, están enseñando una lealtad a Jesús. Es por lo que Él pueda darles. Y estamos viendo que los cristianos de hoy en día van a las iglesias y se llenan las iglesias solamente es por lo que el Señor pueda darles. Milagros, sanidades, riquezas, material. Pero todo eso es vano. Y puede suceder muchos milagros, pero es solamente para que se pierdan, porque no han creído en la verdad de Cristo. Nuestra lealtad a Jesús se debe definir por una sola razón. Tu lealtad y mi lealtad hacia el Señor se debe definir por una sola razón, y es porque Él es digno, no hay otra. Él es digno. Él es el Hijo exaltado, pero que se humilló para cargar nuestros pecados y presentarnos santos delante del Padre. Él es el Hijo exaltado que nos injertó o nos metió nuevamente en la familia. Nos adoptó como hijos. Él es el Hijo encarnado que nos lleva a tener una relación con el Padre nuevamente. Cierra ese abismo que había entre nosotros. Y Él es el Hijo exaltado que ahora está a la diestra de Dios. Él es el Hijo exaltado. Por eso, tu lealtad y mi lealtad debe ser porque Él es digno, no más. Todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Así que, iglesia, ¿cómo está nuestra fe? ¿Quieta? Si está quieta, ve en arrepentimiento al Señor, pide perdón por tus pecados y comienza a vivir una fe dinámica, movida, pero movida hacia el Señor. No lejos del Señor, sino hacia el Señor. Quiera Cristo que todo lo que estamos aquí presentes el día de hoy estemos escritos en el libro de la vida. Y que tengamos presente que solo en Jesús hay esperanza.